Gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Departamento técnico, please. Amados en Cristo, amigos y a todo aquel que viene buscando descifrar los misterios de Dios. Esta es una oportunidad mientras que tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, la estudiamos, vemos los trasfondos culturales, vemos cómo Dios nos ha levantado un Salvador, un guía eterno, un gobernante sin mancha, probado, varón de dolores, el Señor Jesucristo. A Él doy todo reconocimiento, la gloria. Hermanos, hemos estado acariciando el libro de Romanos. Hemos hablado que es prácticamente, en vez de ser una carta, es un manifiesto de teología, una revelación extraordinaria de los fundamentos de la iglesia, de todo aquel que viene a ser adoptado en el amor de Cristo como hijo de Dios, para recibir visión, fundamento, guía, límite, cómo cambiar, cómo dejar la oportunidad que el Espíritu Santo venga no solo a habitar, pero venga a ser también tu guía, tu Dios, quien intercede por ti constantemente en tu alma, como un bebé que ha salido al mundo, pero necesita una madre y necesita un padre. Ahí está el Espíritu Santo, guiándonos y haciéndonos saber cuáles son los límites. Si todavía estás gateando, Él todavía te da la leche necesaria. No es tiempo del alimento sólido, Él te da lo que tú necesitas. El Espíritu Santo, ese es un ministerio especial que Dios no nos ha dejado. Ha escondido por un tiempo al Señor Jesucristo, quien no está muerto, que resucitó y que está a la diestra del Padre, gobernando el universo. Está vivo. Manifestaciones hay de cómo apareció a muchos y cómo en los últimos tiempos, el último al cual fue revelado el hermano Juan en la isla de Patmos, y recibimos la maravillosa bendición de revelación del Apocalipsis de los últimos tiempos. Así es, gloria a Jesús. En esa riqueza que Dios siempre se ha mantenido derrochando, porque es una cascada. No podemos imaginarnos que pueda ser mayor cascada que la de las cataratas del Niágara, o las cataratas de Victoria, o las cataratas en África, o las cataratas en Sudamérica. Extremadamente abundante es lo que el Señor nos ofrece en el derroche de hombres y mujeres que han puesto su vida, de su santa palabra que ha sido escrita con erudición. Esta preciosa exhibición de un género único, el de Pablo, a través de una diatriba o una pelea que él imaginaria, porque él no estaba dentro de los romanos, estaba en Corintios cuando le escribió en el año 57 después de Cristo. Este hombre que escogió Dios antes de la fundación del mundo, ya Pablo estaba en su mente, en su plan. Este hombre que creció en medio de un celo por su nación, por su tradición, por su cultura, con un amor equivocado, mataba gente, perseguía y le hacía la vida muy difícil a los que estaban siguiendo la nueva secta que llamaban de Cristo. Y
Y ni siquiera lo llamaban en aquellos tiempos de Cristo, lo llamaban los del camino. Porque el Señor Jesús decía que era el camino. Pero mira, quiero traer particularmente el amor de Dios en este hombre, que si bien estaba equivocado, le puso un parado. Sabemos cuál es la historia de Saulo de Tarso. Y hago un enriquecimiento más para ver la gloria extraordinaria de Dios, de cómo marca a los individuos y cómo Él es singular y su amor es particular para cada uno de nosotros. Señor. Pablo se llamaba Saulo, y Saulo quiere decir el elegido. Y cuando habla del elegido es el distinguido. Wow, tremendo príncipe de Israel, tremendo tupé, ojo arrogante, fariseo, y bla bla. Él habla: en el 8º día fui circuncidado y fui de la tribu tal, y irreprensible en la ley, su maestro Gamaliel y tal. El elegido era grandote, ¿verdad? ¿Y sabes lo que quiere decir Pablo? Eso lo puedes hallar tú en internet, en el Google. Quiere decir pequeño. ¿Sabes? Esa palabra no le gusta mucho a los arrogantes, que los llamen pequeño. Díselo a un señor que dice ser el más grande, el que tener más dinero, el que ser más poderoso. Dile pequeño. Wow, eso es un insulto muy grande. Y el Señor eligió ponerle el nombre pequeño, pero el Señor tiene un humor tremendo. Santo. Tiene un sarcasmo extraordinario, porque este pequeñón vino a ser el más grande, es el más gigante. Santo Jesús. No hay hombre que se haya lucido más y que la iglesia se ufane más de tener la doctrina de la gracia que este pequeño. Pequeño quiere decir humilde. Gracias, mi Dios. Aleluya. ¿Tienes tú en tu familia un pequeño? Gracias, Señor. ¿Eres tú pequeño? Gloria a tu nombre, Jesús. El vocabulario nuestro le dicen retaco. Yo tengo una hija, y esa hija es la más pequeña de todos nosotros. Esa hija, mi hijo mayor lo llama Peg en inglés, y Peg quiere decir tachuela, y sabemos que tachuela es pequeña. Pero ninguno de nosotros llegó a la NASA. Ella llegó a la NASA. Santo. Gracias, Señor. No porque yo sea algo especial y tenga muchas de neuronas muy inteligentes, pero Dios le provocó, para bien o para mal, de ella. Lamentablemente ella, espero uno de los milagros que yo espero en el Señor, Sí, Señor. Dios Todopoderoso, antes de morir, o si muero, saber que ella fue un sobreviviente mío. Aleluya. Ella ha venido a ser hija del Señor, y ella ha venido a ser una voz que proclama con Amén. inteligencia, con entendimiento, la palabra de Dios para salvación de muchos. Amén. Ese Amén. sería mi mayor placer. Pablo, Santo Dios. el pequeño, el que tenía el camino equivocado, tan pequeño quedó, que quedó caminando a tientas, porque fue cegado. Escuchó la voz del Señor. Jesús se le apareció y él dice como abortivo al final, cuando ya Wow, Santo. quedaban 11 y habían escogido uno. Siempre porque eran 12, tenían que ser 12. Sabes, no fue el elegido, el número 12, el que los discípulos escogieron a la suerte. Fue el que el Señor tenía escogido. Santo Dios. Así, si tú tienes un pequeño, Gracias, Señor. uno que en el colegio haya sido marcado por el bullying o la burla, porque es pequeño, y
Mi papá es pequeño también. Mi papá, por encima de los hermanos, mi papá tuvo un lugar de mayor prominencia. Continúa siendo hombre pequeño y menudo. Y Dios le dio cualidades especiales, Él las cultivó. Bien. Santo Dios, aleluya. No nos ufanemos de ser grandotes, porque Saúl fue el más grande hombre que existía, pero fue el enano más cobarde que existió en Israel, porque no afrontó al gigante de la maldad. Bendito Padre. Tuvo que venir un muchacho enclenque a tirarle una piedra en el medio de los ojos y derribar al gigante y cortarle la cabeza, porque el más grande no era tan grande, era una vergüenza. Se escudaba tras la falda de los ejércitos. Bendito Padre Celestial. No te avergüences si eres pequeño. Dios puede hacer cosas muy grandes de un pequeño, de un humilde. Así es, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias. Y aquí, hermanos, había un detalle ayer cuando hablábamos que somos ovejas. Ovejas de matadero, que estamos listos para ser sacrificados. Ya no da tanta buena lana. Es como que un gallo viejo ya. Pero te acuerdas, yo lo voy a poner en reversa. Y es para que seamos marcados, hermanos, de que somos ovejas de matadero. Santo Dios. Pedro sabía que era una oveja de matadero siguiendo al Señor Jesucristo. Tomás sabía que era más hombre natural, su inteligencia, decía sí, decía el Señor Jesucristo, vámonos a Jerusalén, sí, vámonos, con sarcasmo lo decía, vámonos, para que nos maten a todos. Ahora dice que vayamos pero bueno, lo siguió. El tema es nuestra naturaleza. A nosotros vivimos de sobrevivencia, de hacer para prolongar nuestra vida. Ese es el secreto del diablo, que nosotros amamos mucho nuestra vida. No saberlo así, que Dios, en su exhibición de su poder, llamó a Satanás, mira, tú no has visto hombre aquí en la tierra, justo como él, derecho. Ese es mi hijo Jacob. Job, perdóneme. Job. Perdóneme que no, la lengua mía en hebreo no me trabaja muy bien. Job, como él, no hay ninguno. Y él le dijo, sí, porque piel por piel. Tócale para que tú veas. Y bueno, ya sabemos la historia de Job, que el Señor permitió que lo tocara. El punto es que Pedro, en la noche que el Señor fue aprendido, Pedro fue el que más cerca se le puso, ¿verdad? Y se fue allá al patio de Caifás, donde estaban ahí calentándose. Y él estaba buscando a ver cómo entraba para hacer algo por el Señor Jesús. Pero los planes de Dios no son irreversibles. El Señor estaba preso y él estaba ahí junto con los del Caifás. Cerquita a ver, pero más era su ímpetu emocional, pero guardaba el pellejo porque le temía morir. ¿Sabes? Pedro, cuando fue identificado por una mujer, ese que está ahí, también es uno de ellos. Gloria a Dios. Porque habla como uno de ellos. Bendito Padre Señor. O sea, una mujer lo había visto y sabía de lo que hablaba Pedro. Pedro hablaba, repetía palabras de vida como el Señor Jesús. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Buscó allá en su memoria secreta. Ya no las repetía, pero ¿saben? Las usó en ese momento. Y empezó a hablar palabras de sarcófago, de muerte. ¿Para qué? Para identificarse con el grupo. Porque él sabía que era oveja
de matadero. Santo Dios. Esa es la reversa, hermano. Nosotros siempre vamos a estar en este mundo Wow. a un punto de ser señalado, de ser acusado. Mantente sereno, porque más que irte a identificar con ellos y volver atrás. Wow. Y por ahí salió Pedro, echando sapos y culebras por la boca para que lo dejaran tranquilo. Él era uno más del mundo. Creo haber terminado estos 2 puntos bien elaborados Santo para la Jesús. gloria de Dios, para que Aleluya. seamos marcados tú y yo con esos puntos. Estamos en el capítulo 9. La elección de Israel. Pablo hace un paréntesis. El capítulo 9, 10 y 11 es un paréntesis dentro de este río majestuoso de la exhibición de la teología del Señor y lo práctico de imponerlos en nuestra vida, en nuestra fe como fundamento. Pero hace un paréntesis porque Él tiene un amor especial. El amor por el que llora. Yo lloro por mi hija, por la que aún no ha venido a los caminos de Cristo. Por ella lloro y por ella la bendigo, para que esa bendición que le he hecho al perdido, esa causa de que el Señor se le venga a revelar, esa es la bendición. Amén. Y aquí viene Pablo con ese amor, con esa tristeza, y lo exhibe y lo dice, y hace el paréntesis para su pueblo amado, para su carne, su linaje, Gloria a Dios. y habla así, ¿verdad? Digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, la misma tristeza que yo tengo por mi hija, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldición. Eso es lo que quiere decir Pablo, separado de Cristo. ¿Me das una servilleta, please? Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación Bendito de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto es más una oración de iniciación de este. Amor, me extralimité del tiempo. No, ¿verdad? No, estoy bien. Gracias, hermano. Gloria a Dios, y continuamos con esta. Se inicia el número 9 de Romanos con esta oración por su gente. Y veremos aquí que el mismo Dios en su santa palabra le explica. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la llamada, según la carne, son los hijos de Dios. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Este es el punto, hermano. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí le está hablando Pablo a su gente, al judío. Porque lo que se ufana es de que un pueblo completamente que son hijos de Dios a causa de ser sencillamente judíos. Pero Él hace el discernimiento
Y eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Porque promesa, y tú la has aceptado como una promesa por fe. Hay quien se ufana que hubo tiempo en que la gente no hacía contrato, sino la palabra valía. Y es la promesa que Dios hace. Y el que tú la hayas aceptado, eso es por fe. Y por eso vienen a ser los verdaderos hijos de Dios, no por la carne. Así es. Amén. Lo que decía mi hermana esposa, que dice que los amigos en Cristo son preciosos, porque hay algo extremadamente especial. Aún los de la carne se aman, pero en Cristo, en el Espíritu, es precioso. Amén. El amor de quien tú no te criaste con ellos, que ellos tienen un trasfondo social distinto, que ellos étnico o de región o de nación. Esto es especial, esto es lo que nos une y nos hace disfrutar de la comunión de los santos, de los apartados, de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque las palabras de la promesa es esta. Esto fue lo que verdaderamente Dios le dijo a Abraham y a Sara. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni mal, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Démosle seguimiento. El mayor era Esaú. Él fue el que nació primero de los morochos. Y allá vino prendido atrás Jacob tratando de obtener la bendición de ser el primogénito. Mas no fue el primogénito. El que vino a servir fue el mayor, era la indicación, pero lamentablemente Esaú no vino a servir, no sirvió al menor. Ya sabemos que Jacob quién es y quién verdaderamente vino finalmente a servir a Dios. A Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Esto es otra vez en el estilo de la diatriba, de la pelea, del combate imaginario. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Él mismo se responde. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Lo vamos a dejar hasta allí, hermanos, y seguimos mañana con esta riqueza. Pero el tema final aquí es que cómo vamos nosotros a debatir con Dios y su justicia. Porque Faraón fue escogido para un propósito. Faraón fue endurecido su corazón para no dejar salir al pueblo de Israel a libertad. Y sabemos que finalmente Dios en Moisés, Él lo escogió. Uno que lo hizo mal al principio y Dios lo escogió y él aceptó a Dios y el amor y fue obediente y sabemos que fue escogido. Y no quiero dejar de irme hoy sin ir atrás
que hay uno que no se menciona, pero está implícito, porque así empezó el argumento con los judíos, de decirle que no todo el que es descendiente de la carne es hijo de Dios, sino los hijos de la promesa, los de la fe. ¿Sabes que hubo un hijo antes de Isaac? Se llamaba Ismael. Ismael fue un artificio de Sara que agarró a la sirvienta, a la esclava, y se lo entregó para que engendrara. Y engendró, y fue un hombre de artificio de hombre, Ismael. Pero a él no fue considerado como hijo de la fe, hijo de la promesa. La fe sobre todo, hermano. Acariciemos la fe, nuestro único vínculo para que todo venga a ser realidad en las promesas de Dios. Eso es aceptable y es grato, olor fragante, lo complace cuando nosotros creemos lo que no hemos visto. Por fe, recibir las promesas por fe. Los amo en Cristo y seguimos mañana con esta inmensa cataratas de derroche de sabiduría del Dios Todopoderoso para el bien tuyo y para el bien mío. La paz de Dios se mantenga entre ustedes y nosotros. En Cristo Jesús los amamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.